Bienvenidos en este caso a este nuevo video. El día de hoy tengo el honor de presentar a Erasmo Garcés, integrante de los Luceros de Catca, y aquí desde la capital de la espiritualidad andina, siempre bajo las rutas de nuestro querido Quispicanchi. Señor Erasmo, bienvenido a esta entrevista, un gusto tenerlo por supuesto en mi espacio de las redes sociales para hablar sobre lo que más nos gusta, Quispicanchi. Hermano, bienvenido. Muchas gracias, hermano Edison, sinceramente agradecido por esta oportunidad, porque pocas veces tenemos esas. Quisiera yo decirle muchas cosas, pero sin embargo, yo le aprecio primeramente saludar a su espacio radial, espacio de las redes sociales. De las redes sociales que nos viene absorbiendo por todo lado. Creo que es necesario y es una necesidad para el pueblo tal vez vertir algunas inquietudes de cada uno de nosotros. En este caso viene a Catca y se habla de Catca. Claro que sí. Mire, para más o menos poner en contexto a nuestros amigos de las redes sociales, el señor Erasmo es director de los Luceros de Catca, una agrupación muy tradicional, muy característico de aquí del distrito, y justamente por eso le vamos a preguntar desde cuándo viene la trayectoria, ahora que estamos entrando al bicentenario, de esta importante agrupación, señor Erasmo. Muchas gracias, Edison. Sinceramente, yo quiero decirle la verdad, porque es una oportunidad tan importante y única vez, tal vez, porque nuestro conjunto Luceros de Catca, que se ha formado, que se ha creado a través de mi encabezamiento del año 1992. En el año que se funda es el año 1992. Integrado por los señores Cirilo Chara, Florencio Nina, mi persona y Zenobia Laura, ¿no?, que era la vocalista, y con una intención de difundir nuestra identidad cultural principalmente, porque se trata de recuperar, porque ya se iba perdiendo, porque el año que yo vi mi pueblo ya iba perdiendo esa identidad cultural. Entonces tomamos esa batuta para revalorar nuestra identidad cultural y poner al día nuestras canciones. Empezamos a crear las canciones y así empezamos, ¿no?, el año 1992. Mire, señor Erasmo, hemos visto en este caso su disco de los Luceros de Catca. ¿Cuáles serían quizás las canciones más emblemáticas y más representativas de los Luceros de Catca que así quedan inmortalizados así en el tiempo? Exactamente, las primeras creaciones siempre renacen, realzan la identidad cultural de un pueblo. En este caso, había sacado aquella vez, en el momento dado, el tema de Catca, Tierra Querida, que bueno, hablaba de las actividades que se realizaban justamente inmediatamente de los 92-93, eran las actividades del Pachamama Raimi, que se ha fundado ese año, ¿no?, 93, entrando el señor alcalde como el señor Mario Cama Chacón. Él empezó a realzar las actividades, bueno, recuperar, porque más antes se llevaba solamente con diferente nombre, ¿no? Claro. Y Pachamama Raimi significa pues muchas cosas, bastante cantidad de actividades se realiza dentro de ello. Por lo tanto, en una de mis canciones que lo he priorizado crear, lo he identificado todos los días que se realizaban las actividades. Por ejemplo, empiezo del 25 de julio, empezando el 25 de julio, 26, 27, 28, 29, 30, 31, a 1 de agosto era la final de Pachamama Raimi. Todos los días en mis canciones está detallado cada actividad del Pachamama Raimi. Todas las actividades del Pachamama Raimi. Esa es la primera canción que lo he creado con una intención de difundir nuestra identidad cultural, difundir qué actividades se realizaban en casa. Hermano, estamos ahora ya entrando prácticamente a un bicentenario y por supuesto también el distrito de Catca está entrando a esta fecha importante, es este año 2025. Catca ha evolucionado a través de la historia, hay muchos cambios. Comencemos quizás por el primero, ¿no? La primera pregunta respecto al término Catca.
hay muchas versiones. Hay una versión, por ejemplo, que dice Katka, de casca, cascar, casca, casca, ¿no? Por ejemplo, mi abuelo, que en paz descanse, Florentino Tacuri López, me comentaba de que había venido pues un cura Cacamayo, que había vivido aquí, y ahí justamente decía Cascarumanta, Cascarumanta, Cascamanta, ¿no? Y luego viene de otro de casca, por justamente la situación pedregosa de Katka y todo lo demás. Y así hay muchas otras versiones. ¿Cuál es la versión que usted quizás como artista, porque esa es quizás la versión más viva de nuestra cultura quechua, ¿no? ¿De dónde viene de Katka? Yo quiero decirte, en realidad, pues, de acuerdo a lo que mi papá falleció a los 90 años exactos, en 2004. Él nació en 2014. A los 90 años falleció. Bueno, él hace 30, 40 años me avisó que mi papá me comentó de que había el curacato, esa época del virreinato, ¿no? Había un cura Garcés, ¿no? Cura Garcés. Dentro de ello, o sea, él le comentó también a él, porque mi papá, su tío tendría que ser el cura Garcés, mayor que él, y le había dicho de que aquí en Casta había piedras ásperas, o sea, piedras voluminosas, grandes, rocas, pero ásperas, ¿no? ¿no? Y cuando alguien tendría que ubicarse, asentarse, tenía que poner algo, una manta, algo, porque no podían sentarse fácilmente, claro, ¿no? Entonces, áspera, no sé, áspero, y por lo tanto, justamente casi coincide lo que dice mi papá, cuando las piedras que se ha tallado para la puerta de la iglesia, para los arcos de la iglesia, igualmente las casas de hacendada de la familia Arce, igualmente coincide con esas piedras ásperas, pero tallados ya. Entonces, yo supongo y coincido con lo que mi papá dice, ¿no? Que antes había piedras grandes, piedras grandazas, gigantes piedras, pero ásperas. Entonces, proviene posiblemente, ¿no? De casca. De casca. Bueno, ahora, a través de la historia ha evolucionado Katka. ¿Qué recuerda usted? Hablemos primero de los grupos musicales. Uno de los grupos que se posiciona, obviamente, son los luceros de Katka. También están los Aiguas. ¿Qué otros grupos musicales son aquellos que quizás han desaparecido en el tiempo y quizás merecen ser recordados quizás en este video para que las nuevas generaciones no se olviden? Sí, exactamente. Mira, yo, de acuerdo a la convivencia que tuve en mi pueblo, desde mi nacimiento, yo conozco solamente a los Aiguas, que yo era uno de los camachis, se puede decir. Los camachis. El traguastacha. El traguastacha, claro, sí. De que le ordenaba, Erasmo, vete a comprar un coñacito. Antes se bebía coñacitos, ¿no? Había en las tiendas de acá, solamente tiendas conocidas, donde vendían unos coñacitos en unas botellas pequeñas. Ese coñac les compraba al señor Baltuano, al señor Américo, al señor Edwin. A ellos les iba a comprar su coñacito y, bueno, pues solamente les acompañaba a mí, pero admiraba la música que hacían. Claro. ¿No? Yo les he visto jovencitos a ellos, jóvenes eran, ¿no? Y hacían sus jaranas pues de noche. Claro. Antes se hacía de noche, pero sin necesidad de hacer mucha fiesta, nada, pero ahí andaban casi, cumpleaños de alguien, ahí estaban en su serenata, y así, ¿no? Y yo iba a comprar los coñac, ¿no? Claro. Y así los conocía a los Aiguas, y hasta que al último a mí me ha insinuado me ha dado esa inquietud de formar mi grupo de luceros de Casta que ahora existe, a través de su estímulo por encima de cualquier cosa. A mí me estimulaba que toquen ellos y que yo vea y que yo me lo aprenda, ¿no? Su saracha, claro, el carnaval de Casta. Ellos son fundadores de ese estilo, de ese ritmo que lo han creado, y hermosísimo. Y esto hasta la actualidad se viene practicando en diferentes centros culturales. Eso en cuanto en este caso a la música. Respecto en este caso a algunas costumbres, por ejemplo, una de las costumbres que seguramente está perdurando también en el tiempo, pero así más o menos a medio moribundo,
¿no? Nos referimos en este caso al machuata y que ya poco a poco se va difundiendo cada vez menos. ¿Qué otras costumbres, al igual que esta, quizás nos puedes comentar? Porque esto lo hacemos, hermano Erasmo, para nuestras nuevas generaciones. Muchos jóvenes ven estos videos y dicen, ¿de dónde soy? ¿Dónde he nacido? ¿No? Y como buen Cafjaruna que somos, decimos, yo he nacido en Cauca y estas son quizás mis tradiciones más representativas. ¿Qué costumbres quizás se están perdiendo en el tiempo? Exactamente, Edison. Sinceramente, en esa parte creo que hemos coincidido en decir que se van perdiendo. Ciertamente, se van perdiendo muchas de las costumbres que nuestros antepasados han realizado ¿cómo te digo? O sea, eran costumbres que por tradición lo realizaban. Por ejemplo, yo siempre he visitado varias comunidades dentro de los cuales Herora resalta siempre. Empezando, o sea, estamos empezando un año que el año de los Yapuy, ¿no? El Yapuy, ese año era pues sagrado, ¿no? Todos debían hacer. Había antes arariguas, ¿no? Los arariguas. Arariguas que vigilaban las chacras. Nadie puede empezar antes que el mandón ordene, ¿no? El mandón que en la comunidad, después del hacendado era la comunidad que... El barayo. El barayo, ¿no? Entonces ordenaba, ahí recién iniciaba el barbecho en todas las comunidades. Ahora empiezan desordenados. Eso, quien sea ahora empieza, ¿no? Cuando esa sea. parte ya se ha perdido prácticamente, o sea, de las partes perdidas estoy hablando, ¿no? Y así. Pero dentro de las costumbres netas del pueblo, la costumbre en el pueblo también se han estado perdiendo. Por ejemplo, yo desde el momento que tuve el uso de razón, tuve la oportunidad de ver el Santo Juñonaco y que, bueno... Que se hacía en la casa de la familia Garcés. Arce Garcés. Arce, perdón. Arce Garcés. Claro, se ponía en una tribuna a diversos santos que llegaban. Esa costumbre se ha perdido. Todavía el lugar existe. ¿Sabe por qué? ¿Por qué en la casa de los Arce Garcés? Porque eran los hacendados, ¿no? Claro. En esa época eran los hacendados, los señores... ¿Usted recuerda cómo era esa fiesta? ¿Nos puede comentar? No recuerdo tanto. No, ¿para qué le voy a decir? No recuerdo tanto, pero mi papá me comentó. Mira, hasta desde Coya venían. Sí. Desde Coya venían. Todas las comunidades. Todas las comunidades se juntaban en la casa, en el patio grande de abajo de la tía Tula Arce. Ellos ya son arcesalas, ¿no? Sus hijos. Pero el papá era Venancio Arce, quien era el primer alcalde de Casta, ¿no? Y él, como era familia, bueno, en aquellas épocas se veía algo diferente, no es como ahora. Ahora yo identifico este poncho, pero ellos que van a ponerse esos ponchos aquella vez, ¿no? El payay poncho. Era discriminado, ¿no? De alguna manera, terrible. El hacendado era un abusivo, terrible. Puedes imaginar que hasta mi mamá es de Chascapampa, mi madre linda, Dora Condori, es de Chascapampa. Ella siempre usaba hasta un cuñita que tenía pequeño, tenía su ataicito, su payaycito. Y cuando presentaba, era yerna, primeramente de jovencita, era yerna de los Arce. Ya. Entonces, lo han discriminado, le han podido ocultar su cuñita y han dado su teperina de telita. En esto vas a guardar ahora. Imagínate, hasta eso. Mire, el grado de discriminación que se hacía en este caso al indígena, así denominado en aquel entonces, ahora se dicen comunidades originarias, etcétera, era terrible. Mi abuela me contaba que no les dejaban subir al auto, no les dejaban subir al bus, había una discriminación terrible. Y tenías que saludarle, o sea, tenían que saludarle a los místicos. A los místicos. A los 10, 20 metros. Se quitaban la montera o el chullo, el sombrero que tenían, y tenían que saludar, así, haciendo una peña de saludo. Ni siquiera mirándoles de frente. Nada. Pero cómo ha cambiado el tiempo, así es que ahora ya... A medida que el tiempo va pasando, va cambiando. Ahora ya al menos
Mi música también ya quiere. Ahora sí les gusta, ahora es más atractivo. Te puedes imaginar que, mira, hasta que, bueno, yo me he puesto un poco roto en este aspecto. Porque no es poca Soy cosa, sangre, pues, ¿no? sangre del campo. Mi mamá es de Cachapampa, mi papá es de Casta, pero él es originario de Abancay, ¿no? Él es Garcés, Altamirano. Entonces, él es de Abancay, pero mi mamá es de Cachapampa. Entonces, esa fusión de Se han sangre, resistido. y yo soy el que he resistido, porque mi papá todavía un poco ha cambiado de ha género. declinado para mantener su posición, ¿no? Y así que llegamos a, en el caso mío, fundar mi grupo y salir adelante con el estilo, sacando mi propio estilo, ¿no? Correcto. Entonces, y así vamos andando y creo que ahorita veo a mi pueblo con a veces con cierta pena, digo yo, siempre voy a decir. ¿Se valora todavía lo nuestro? ¿No se valora? Se lo digo siempre al alcalde, a quien sea, siempre se lo voy a decir, porque no tienen esa capacidad de valorar nuestra identidad cultural. No tienen esa capacidad de decir, ya yo soy casteño, y a estos casteños hay que valorar. Mínimamente, por lo menos dando una oportunidad de que ya en nuestras fiestas del pueblo que toquen ellos, ya se le paga aunque sea lo mínimo, pero que toquen ellos. Pero que se le dé la prioridad. No hay eso. Terrible. Lamentablemente, esa realidad que me ha causado una extrañeza terrible, porque los anteriores alcaldes sí, ¿para qué yo voy a desmerecer la posición de alcaldes? Muchos anteriores nos daban oportunidades, ya hasta para grabar teníamos platita porque nos Pero sí daban es importante, ¿no? Sí es importante que un artista le den la oportunidad y obviamente en las fiestas principales tenga que estar allí presente. Es más, papi, yo quisiera decirte también otra cosa, porque mira cuántas municipalidades o distritos, provincias, yo me refiero a Canchis, me refiero a Chumbivilcas, ellos promocionan a su artista, ellos le dan toda una grabación en Lima. ¿Y cuánto cuesta la grabación en Lima? Mínimo es 10,000 soles. No solamente una grabación, audio, sino darles trabajo, ¿no? Que es lo más importante. Claro. Claro, Es más, trabajo. También la promoción. La promoción. Ellos lo pagan a las empresas de Lima, por ejemplo, de Guaypahuata, y cobra 6,000, 7,000 posiblemente, pero el municipio se encarga de promocionar a su artista. De promocionar arte, cultura. Imagínense. A veces no pasa, ¿no? Con otros. No ocurre eso. Entonces, eso yo reclamo. Bueno, en todo caso hacemos el llamado pues a las autoridades para que tomen en serio este tipo de temas artísticos, por lo menos apoyar al arte local es apoyar a lo nuestro. Bueno, señor Erasmo, otra pregunta casi ya para finalizar. ¿De dónde, cómo les denominan a los que viven en Cata? Hay diferentes versiones. Una de ellas le dicen el cachuño, el otro es los camaras, que es un poco muy ofensivo, ¿no? Porque viene de Pampa Camara y dice que si no robabas alguito, pero de alguna manera. entonces uno o tenía esa fama más o menos de guacachutas o de robar alguito, entonces si no iba buena, pues en este caso la cosecha, no iba bien en este caso la boda y todo lo demás. ¿De dónde viene? ¿Es cierto eso? ¿Somos cascachuños o somos camaras? No, definitivamente somos cascachuños, eso sí es cierto. Pero sin embargo, los de Pampa Cámara, que es, o sea, Pampa Cámara, yo digo porque Cámara antes es una hacienda que existía en Cámara, y esa hacienda viene siendo jurisdiccionalmente perteneciente a Quispicanchi, ¿no? Claro. Esa época, cuando Casta pertenecía a Paucartambo, te hablo del año 2016-17, ¿no? Más o menos por ahí, 1916-17. Esos años pertenecía a Paucartambo, Casta, ¿no? Y Pampa Cámara, Cata Cámara, Machas pertenecían a Urbos. Claro, entonces ahí es donde por la microcuenca, por la ubicación como que nos ha funcionado ese trato que de los cámara, nuestros mismos compañeros de Ocongata, pues cámara nos dicen, ¿no? Claro, es como que es despectivo, ¿no? Pero creo que es despectivo. Claro, no es nada natural, porque dice que en Pampa Cámara había comentarios de que todo el pueblo sabe eso, ¿no? Lo comenta. Dice, hay una señora, se llamaba Flora, no sé qué cosa, pero en Catacama, son comarca. Yeah. La señora
a su hijo le decía, dice, "Pawali, manan, wasdaq chayamawch, imallatap, chayachimunaykipuni. Iti waskallatapis chayachimunaykipuni". Así me decía, dice, y un día mi papá le había alojado a tal señora y a su hijo se le había llevado la correa de mi papá justo cuando tenía que ponerse la correa. Y se no sacó sin correa. No había la correa. Y al día siguiente el chico viene, no al día siguiente, de una semana posiblemente, siempre habitaban a mi mamá. Entonces viene el chico con esa correa, puesto con esa correa, y le hace hablar mi papá y le dice, ¿de dónde has conseguido esta correa? Muy prestado de la casa, papá, le dice. ¿Y quién te ha dicho para que te prestes? No, mi mamá me dijo, si no llegas con algo, tienes que llegar con algo. No me llegues sin algo, tienes que llegar con algo. Como que había siempre esa historia, ¿no? Y hablando de otras tradiciones, señor Erasmo, cambiando de tema, estábamos hablando del chacachute, que es una y ahora es patrimonio cultural, Dios mío, el chacachute de la nación. Después estamos hablando del Pachamama Raimi, el carnaval de Cátca, el Pachamama Raimi. Estamos hablando del Apu Saigua, un Apu majestuoso. Obviamente siempre nos hacemos Jaiguaricui a este Apu tutelar. Y así muchas otras cosas del cual sentirnos orgullosos. ¿Cuál sería el mensaje para finalizar esta entrevista a toda la juventud que todavía se resiste a apreciar lo nuestro, a valorar, a bailarse pues un saracha, a bailarse un luceros de Cátca en alguna fiesta tradicional? ¿Cuál sería el mensaje para estas nuevas generaciones, el señor Erasmo, que usted le dirige a través de esas cámaras? Muchas gracias. Sinceramente, yo mi pedido, como siempre he antecedido hace un rato en la reunión, yo quisiera primeramente que nuestro carnaval de Cátca se tenga que patentizar. Eso es un anhelo que debe existir de Cátca para mantener su cultura. Uno. Dos, para la juventud un mensaje: que nunca olviden pues nuestra identidad cultural, estén donde estén, siempre tengan ese aprecio a nuestro pueblo, ese cariño, porque se trata de arrastrar nuestra sangre, estemos donde estemos. Claro. Y creo que nuestro festival de Pachamama es el que reúne a toda la gente. Ahí vienen todos, de donde sea, hasta desde Argentina se vienen, todos, porque es la época donde se disfruta una sola vez al año. Y eso yo siempre alabo al señor Mario Kama, porque tenía intenciones, no como que se practica, sino que la idea era generar turismo en nuestra zona. Eso era la idea, con todas las actividades que se realizan en el Pachamama. En el Pachamama, de acuerdo a mis canciones, que lo he vivido, lo he palpado, lo hemos organizado. El 25 de junio es, el 25 de julio era Santo Juñunaco. 26 de julio concurso de danzas. Ajá. 27 de julio era el Gallutipi. Gallutipi se ha estabilizado se ha institucionalizado como una costumbre que hasta la fecha se mantiene eso. El 28 de julio el desfile cívico. El 29 de julio era el Toro Puglia, Toro Puglia y la corrida de toros. La corrida de toros. El 30 igual, corrida de toros con su presentación de conjuntos. Y el 1 de agosto su pago, el agradecimiento al Pachamama con su pago a la tierra, ¿no? Esas actividades se realizaban y ahora, hoy por hoy, se va perdiendo una que otra, pero de alguna manera, a insistencia de la población, y todos van manteniendo algunas de las actividades, pero eso era con la intención más definida de generar turismo en nuestra zona. Claro, eso es la idea. Se está perdiendo la identidad y es terrible. Miren, por ejemplo, se tiene en este caso un himno hermosísimo que no se canta, ¿no? Se tiene un escudo ya oficializado inclusive por una determinada gestión y tampoco se difunde, ¿no? Entonces hay mucho en este caso que trabajar. Muchas gracias, señor Erasmo, muy agradecido en este caso por permitirme hablar con usted. No va a ser la primera ni la última, seguramente vamos a seguir conversando porque se viene el Bicentenario y vamos a tener pues una entrevista seguramente con toda la agrupación con quien vamos a conversar pues de manera más amplia diversos aspectos.
Muchas gracias, señor Erasmo. Sinceramente. Muy agradecido. Amigos de las redes sociales, estábamos con el señor Erasmo Garcés, director musical de los Luceros de acá. Muy agradecido, señor Erasmo. Muchas gracias y a seguir cultivando, que Quispicanchi tiene mucho que explotar, porque Quispicanchi, Atka, absolutamente todos los distritos son tradición e historia. Muchas gracias, amigos. Hasta una próxima oportunidad. Con permiso.